ADX Florense, la prisión de pesadilla donde el Chapo cumple su condena. Imaginen una penitenciaría tan impenetrable que incluso los criminales más famosos están aislados del mundo de maneras que desafían la imaginación. Pero, ¿es este aislamiento extremo realmente justicia o es crueldad disfrazada? Detrás de estas barreras inexpugnables, se esconde un entorno tan opresivo que algunos lo consideran peor que la misma muerte. ADX Florense, también conocida como la Alcatraz de las Rocosas, es el lugar donde Joaquín, el Chapo Guzmán cumple su condena a cadena perpetua. Sin embargo, la prisión va más allá de un simple centro de reclusión, es un verdadero laboratorio del aislamiento humano, donde la soledad y el silencio se convierten en armas psicológicas. El historial de fugas de El Chapo. Antes de ser confinado en ADX Florense, El Chapo protagonizó 2 fugas espectaculares en México. En 2001, escapó del penal de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería, tras sobornar a los guardias. Pasaron 13 años hasta su recaptura en 2014, pero apenas un año después, en julio de 2015, volvió a burlar a las autoridades a través de un túnel de más de 1.5 kilómetros construido con sistemas de ventilación, iluminación y una motocicleta adaptada para su escape. Su segunda fuga dejó en ridículo al gobierno de Enrique Peña Nieto y evidenció el nivel de corrupción en el sistema penitenciario mexicano. No fue hasta enero de 2016 cuando finalmente fue recapturado y, un año después, extraditado a Estados Unidos. ADX Florense, una prisión a prueba de fugas. Diseñada para albergar a los criminales más peligrosos, ADX Florense se construyó en 1994 en medio del desierto de Colorado. Su estructura es a prueba de fugas, con un sistema de seguridad que incluye sensores de movimiento, torres de vigilancia con francotiradores y un personal altamente capacitado. A diferencia de las prisiones comunes, aquí no hay patios al aire libre ni contacto humano real entre los internos. Los prisioneros pasan 23 horas al día encerrados en celdas de 2 por 3 metros, con una pequeña ventana de 10 por 90 centímetros colocada en un ángulo tal que solo permite ver el cielo. La comunicación con otros reclusos es casi imposible debido a las gruesas paredes de hormigón y la ausencia de cualquier tipo de interacción social. El régimen de vida en ADX Florense. La rutina de El Chapo en ADX Florense dista mucho del poder y la opulencia que disfrutaba como líder del cártel de Sinaloa. Su celda está equipada con un banco de hormigón, un lavabo sin grifo para evitar autolesiones y un inodoro que se bloquea si intenta ser obstruido. Además, cuenta con una televisión en blanco y negro que solo transmite programas educativos y religiosos. Cada día, los prisioneros reciben comida en bandejas de plástico insertadas a través de pequeñas ranuras en las puertas. Una vez al día, pueden salir a un pequeño patio cerrado, donde solo ven el cielo a través de una rendija. No pueden comunicarse con otros reclusos ni recibir visitas físicas sin estar encadenados de pies y manos. El impacto psicológico del aislamiento. Numerosos estudios han demostrado que el confinamiento extremo puede generar alucinaciones, paranoia, depresión severa y trastornos de ansiedad. Incontables reclusos en ADX Florense han intentado suicidarse debido al impacto mental del aislamiento prolongado. En el caso de El Chapo, su abogado ha denunciado que su estado de salud mental y físico se ha deteriorado rápidamente desde su encarcelamiento. Sin embargo, las autoridades penitenciarias han desestimado estas afirmaciones, alegando que cumple con las mismas condiciones que el resto de los internos. Prisioneros ilustres de ADX Florense. El Chapo no es el único criminal notorio en esta prisión. Entre los reclusos más infames de ADX Florense se encuentran Terry Nichols, cómplice del atentado de Oklahoma en 1995. Zacarías Moussaoui, el único condenado por los ataques del 11 de septiembre. Teodore Kaczynski, una bomber responsable de una serie de atentados con bombas durante 20 años. Ramzi Youssef, autor del primer atentado contra el World Trade Center en 1993. Cada uno de estos criminales cumple sentencias de cadena perpetua bajo un régimen que expertos han catalogado como tortura psicológica. ¿Justicia o venganza? El debate sobre ADX Florense es amplio. Mientras algunos defienden la existencia de una prisión de este tipo para garantizar que criminales peligrosos no vuelvan a delinquir, otros argumentan que el aislamiento extremo es una forma de castigo inhumano. Grupos de derechos humanos han solicitado que se revise el modelo penitenciario de ADX Florense,
argumentando que el confinamiento prolongado viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno estadounidense sostiene que estas medidas son necesarias para mantener la seguridad nacional. Conclusión. El Chapo Guzmán, una vez el narcotraficante más poderoso del mundo, ahora vive en un espacio donde el tiempo parece haberse detenido. Desde su celda, su legado de terror y riqueza se ha reducido a una rutina monótona y sin esperanza. ADX Florence se erige como un símbolo del poder del sistema penitenciario estadounidense, pero también como un recordatorio de los dilemas éticos sobre el castigo y la justicia. Mientras el mundo sigue su curso, el Chapo permanece en su celda, atrapado no solo por muros de concreto, sino por la sombra de sus propios crímenes. La prisión ADX, ubicada en Colorado, es conocida como uno de los centros de detención más severos y restrictivos del mundo. Destinada a albergar a los criminales más peligrosos, la ADX ha sido escenario de numerosas controversias debido a sus condiciones extremas de aislamiento. Conocida como la tumba, esta prisión ha sido objeto de debate por sus métodos rigurosos, que buscan evitar que los prisioneros escapen y mantener un control total sobre ellos. A continuación, se exploran en detalle las condiciones de la ADX, que han generado un sinfín de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Una de las características más notorias de la ADX es el aislamiento casi total de los reclusos. Las celdas están diseñadas para separar a los prisioneros del resto del mundo, evitando cualquier tipo de interacción entre ellos. Los guardias entregan la comida sin permitir que los reclusos vean sus rostros, lo que refuerza aún más el sentimiento de desconexión y deshumanización. La comida que reciben los prisioneros es triturada, lo que no solo facilita la ingesta, sino que también se utiliza como medida preventiva para evitar que los reclusos se autolesionen. La sensación de aislamiento se profundiza por la falta de interacción auditiva. Las celdas están insonorizadas, lo que impide que los prisioneros puedan escucharse entre sí. Esta medida tiene como objetivo evitar cualquier forma de comunicación, incluso a través de códigos Morse o señales verbales. A los reclusos se les permite ver el exterior solo a través de una abertura en la pared, un pequeño espacio de 42 pulgadas de altura y solo 4 pulgadas de ancho, lo que apenas les permite ver una fracción del cielo y los techos de otras prisiones circundantes. En este sentido, los prisioneros no tienen la mínima idea de dónde se encuentran ni de cómo podrían escapar. Este espacio está lejos de ser un lugar de descanso o contemplación, y más bien se asemeja a una tumba para los vivos. Las luces en las celdas también son un aspecto particularmente perturbador de la ADX. Los guardias controlan remotamente las luces, que permanecen encendidas las 24 horas del día. Esta falta de distinción entre el día y la noche tiene un efecto psicológico sobre los prisioneros, dificultando su capacidad para descansar y llevando a muchos de ellos a una sensación de desorientación. Joaquín, el Chapo, Guzmán, uno de los prisioneros más famosos de esta prisión, ha expresado en varias ocasiones lo difícil que le resulta dormir debido a la luz constante en su celda. El acceso al exterior es limitado y controlado de manera estricta. Los prisioneros tienen derecho a salir de su celda solo 1 hora al día, pero esta salida no es un momento para disfrutar del aire libre ni para interactuar con otros reclusos. En lugar de ser llevados a un área de recreo con vistas a la naturaleza, los prisioneros son confinados a un pequeño patio vacío. Esta área no ofrece ninguna oportunidad para ver el mundo exterior, ya que está rodeada por altos muros. La actividad consiste en caminar de manera repetitiva, recorriendo solo unos pocos pasos en diagonal o en círculo, lo que convierte este tiempo de ejercicio en una rutina monótona y agotadora. En ocasiones excepcionales, los prisioneros pueden intercambiar su tiempo de caminata por una llamada telefónica, pero este privilegio está restringido a un grupo limitado de personas y se les concede solo una vez al mes. Las visitas también son posibles, pero nuevamente, están sujetas a estrictas restricciones. Los reclusos no pueden tocar a sus visitantes, siempre hay una barrera física, como un vidrio grueso, que los separa. Los prisioneros en la ADX están bajo constante vigilancia. El sistema de monitoreo es exhaustivo, con sensores de movimiento y cámaras ocultas en todas las áreas de la prisión. Los guardias no solo supervisan las entradas y salidas, sino que también tienen control remoto sobre todas las instalaciones. Si detectan algo sospechoso, pueden presionar un botón de emergencia que cierra automáticamente las 1400 puertas de la prisión, sellando cualquier intento de fuga. Además,
Se utilizan tapetes de presión y más sensores de movimiento, los cuales emiten una alerta si alguien los pisa. El nivel de seguridad en la ADX es tan extremo que un intento de fuga sería extremadamente difícil, si no imposible. Los reclusos tendrían que enfrentar varios obstáculos, desde escalar cercas de alambre de púa de 12 pies de altura hasta enfrentarse a guardias armados y perros entrenados para atacar. La prisión está diseñada para garantizar que los prisioneros no tengan ninguna oportunidad de escapar. De hecho, la ADX ha sido descrita como una prisión de máxima seguridad, un lugar donde los reclusos son mantenidos en total confinamiento, lejos de cualquier forma de libertad o esperanza. La decisión de albergar a Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, en la ADX no es sorprendente, considerando su historial de fugas. Después de escapar en 2 ocasiones de prisiones mexicanas, las autoridades estadounidenses optaron por esta instalación para garantizar que el famoso narcotraficante cumpla su condena de cadena perpetua sin posibilidad de escape. Sin embargo, las condiciones de la ADX no solo son duras desde el punto de vista físico, sino que también tienen un impacto psicológico devastador. Expertos en salud mental han señalado que el aislamiento prolongado puede tener consecuencias graves para la salud mental de los prisioneros. El Dr. Craig Haney, profesor de psicología en la Universidad de California, ha señalado que la sensación de desolación y la falta de vitalidad en este tipo de prisiones pueden llevar a los reclusos a un estado de inseguridad existencial. Los prisioneros comienzan a cuestionar su propia identidad y, en algunos casos, su propia existencia. Defensores de los derechos humanos también han señalado que el aislamiento prolongado es una forma de tortura psicológica. David Claude Summer, un defensor de los derechos humanos, ha afirmado que incluso si el aislamiento se aplica con las mejores intenciones, inevitablemente lleva a los prisioneros a la locura, ya que les impide mantener una conexión con su propia humanidad. Un estudio realizado por un grupo legal que examinó a 45 prisioneros de la ADX reveló que el 70% de ellos sufrían trastornos mentales graves. Algunos prisioneros se autolesionaban de manera extrema, golpeándose la cabeza contra las paredes o ingiriendo objetos peligrosos, como cuchillas de afeitar. Esta situación ha llevado a varios reclusos a emprender huelgas de hambre en un intento de protestar por las condiciones inhumanas de la prisión. Un caso famoso fue el de Wadi al-Hage, secretario de Osama Bin Laden, quien lideró una huelga de hambre para exigir mejoras en las condiciones de la ADX. Los prisioneros que participan en estas huelgas son forzados a ser alimentados a la fuerza, a menudo mediante la inserción de un tubo en su nariz. La ADX se presenta como un lugar destinado a mantener el control sobre los criminales más peligrosos del mundo, pero las condiciones extremas que se aplican en este centro de detención han desatado un debate sobre la ética de su funcionamiento. Aunque la seguridad es una prioridad, las preguntas sobre el impacto de estas prácticas sobre la salud mental de los prisioneros continúan siendo una preocupación importante. Entonces, Uribe, sí van a descubrirle algunas cosas muy fuertes y eso comienza a ventilar a partir de junio de este año. Y Uribe se le activa la casa 12, que es la casa de la cárcel. Pero también se le activa la casa 9. Y la casa 9 es la casa del extranjero. ¿Extraditado? Estamos hablando de una extradición si el presidente Petro es más osado y lo envía. ¿Por qué? Porque otro país de signo cáncer, que es Estados Unidos, lo puede pedir. Por todo lo que hizo, supuestamente. Y eso tendrá que comenzar a suceder. Y es por eso que Uribe, esto como va a ser la última vez que él lo tenga, pues tendrá que morir si su carta astral se le cumple bajo prisión. ¿La ADX forense para Álvaro Uribe Vélez? La cárcel que presuntamente merece el exmandatario colombiano. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido objeto de múltiples señalamientos por su presunta relación con masacres, paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad durante su trayectoria política. Aunque aún no ha sido condenado por la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y otras instancias judiciales han investigado casos en los que se le vincula indirectamente con graves violaciones a los derechos humanos. Ante la magnitud de los crímenes que presuntamente ocurrieron bajo su gobierno, muchos consideran que, de ser hallado culpable, Uribe debería cumplir su condena en la misma prisión donde se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán, la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado,
Estados Unidos. Este lugar es conocido como la Alcatraz de las Rocosas y alberga a los criminales más peligrosos del mundo. Los crímenes que han sido investigados por la justicia. Diversos informes y testimonios han expuesto la presunta participación de Uribe en una serie de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Aunque él ha negado cualquier vínculo con estos hechos, las cifras y testimonios presentados ante la JEP son escalofriantes. 1. La masacre del Aro 1997. Se estima que al menos 15 campesinos fueron asesinados por paramilitares en Ituango, Antioquia. Según testimonios, hubo presunta colaboración de la fuerza pública. Uribe era gobernador de Antioquia en ese momento. La JEP divulgó varios de los aportes a la versión que entregó Salvatore Mancuso de manera reservada. El paramilitar aseguró que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, conocía de la masacre de Aro. No podemos permitir que en nuestro país se termine desconociendo la verdad de todas las masacres y de diferentes hechos que este narcotraficante y ex jefe paramilitar conoce. El señor Salvatore Mancuso. La JEP divulgó hoy que Mancuso aseguró de manera reservada que el expresidente Álvaro Uribe estuvo al tanto de la masacre del corregimiento del Aro, en la que asesinaron a 17 personas en octubre de 1997. Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe, para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. En el mismo documento, la JEP cita otra versión libre de Salvatore Mancuso, con fecha de 2008, en la que se advierte que no conocía a Álvaro Uribe. Aclara que las reuniones en la Caucana no contaron con la presencia de Álvaro Uribe o de otros que no fueran autodefensas. Sobre la felicitación a la tropa por la operación de Aro, que confesó Villalba, explica que sí hubo una reunión de felicitación, pero agrega que es mentira que estuviera Álvaro Uribe u otras personalidades, como afirma Villalba. También asevera que no conoció a Álvaro Uribe. 2. La masacre de la Granja 1996. Ocurrió en Ituango, donde paramilitares asesinaron a 4 personas. Testigos han denunciado la presunta omisión de las autoridades locales. Masacre La Granja ocurrió en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, en junio de 1996, bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. El 11 de junio, alrededor de 30 integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron al menos a 5 pobladores. Torturaron a otros más frente a vecinos y familiares, bajo el supuesto argumento de que entre ellos habían integrantes de grupos guerrilleros. Las víctimas eran campesinos y líderes sociales. A causa de este hecho, sufrieron desplazamiento forzado más de 700 personas. Entre los paramilitares que encabezaron esta masacre se encuentra Salvatore Mancuso, actualmente detenido en Estados Unidos, y ha declarado en distintas ocasiones que el grupo paramilitar apoyó en 2007 con publicidad y dinero la campaña de Álvaro Uribe en diferentes regiones del país. La masacre del Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997, a 4 días de que se realizaran elecciones locales y regionales. 200 paramilitares torturaron y asesinaron a pobladores de Ituango, derivando en el desplazamiento de al menos 1.400 personas. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su omisión y por la participación directa de miembros de fuerza pública en la masacre. 3. La masacre de El Salado 2000. Entre el 16 y el 21 de febrero, paramilitares asesinaron a más de 60 personas en el departamento de Bolívar. El 2000 fue un año contradictorio. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con las FARC, y por el otro, fue el año más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. La zona conocida como Montes de María fue una de las regiones más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para los grupos armados entre el Bajo Magdalena y la costa caribe. Macayepo, San Onofre, Chengue, Ovejas, El Salado. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado, un pueblo agrícola, queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares.
Pero pocos días después, el fiscal general de la Nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de paramilitares. Me hablan de que entre ellas hay menores, hay ancianos. Todo eso me hace indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI en la medida en que en el sentido de que no se trató de un supuesto combate, sino de una de las clásicas masacres de los paramilitares. ¿Es tan insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre? 4. La masacre de San José de Apartadó 2005. En la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia, 8 personas fueron asesinadas, incluidos niños. Se ha denunciado la presunta participación del ejército junto con grupos paramilitares. 5. Los falsos positivos 2002 a 2010. Durante su gobierno, más de 6.400 jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros muertos en combate. Estos crímenes han sido calificados como de lesa humanidad. Hace unos días escuché a alguien decir que los falsos positivos fueron un error del ejército. Sí, un error, algo que no debió pasar y que algunos militares a lo mejor involuntariamente cometieron en medio de lo complejo que ha sido el conflicto armado en los últimos tiempos. Bajo esta lógica es difícil imaginarse a un soldado levantándose un día y pensando ¿a quién voy a matar hoy? Gracias a las investigaciones de la JEP y de la justicia ordinaria, hemos conocido que los mal llamados falsos positivos no fueron simples errores. La naturaleza de estos delitos implicó que los militares planearan las ejecuciones extrajudiciales. En casos como los de Dabeiba, por ejemplo, el ejército se llevó de barrios populares o de la terminal de transportes a jóvenes desempleados y habitantes de la calle para trasladarlos hasta otro municipio. Allá los ejecutaron, los presentaron como guerrilleros, les quitaron los documentos y los inhumaron como NNs. No solo hubo una planeación, sino una ejecución y un plan de ocultamiento. No podemos hablar entonces de simples errores. Fui destinado y preparado para ocultar las identidades más no los cuerpos de sus familiares. Fui preparado como médico forense, policía judicial. Mi trabajo desde un principio en la escena del crimen, de los asesinatos, era maquillar la escena, era hacer parecer que era todo un combate real y lograr que en el momento que si se llegaba a presentar una investigación no hubiera un motivo por el cual se llegara a generarse la investigación en contra de la unidad o en contra del batallón. Por la desaparición de pruebas es que ha sido tan difícil investigar estos casos y encontrar la verdad. Pero además, durante años hubo una estrategia de negación. Hay personas incluso que en este momento piensan que los falsos positivos no existieron. La JEP habla de 6.402 jóvenes inocentes que fueron asesinados por el ejército. El 2007 fue el año en que más casos se presentaron. Esto ocurrió durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Las audiencias de reconocimiento que ha adelantado la JEP han servido para desvirtuar la campaña negacionista. En esos espacios, los mismos militares han reconocido que cometieron esos delitos delante de los familiares de las víctimas. En una de esas audiencias en Valledupar, el exsoldado Alex José Mercado le pidió perdón a una joven por el asesinato de su papá con un relato para el cual nadie está preparado. Hoy quiero decirle a Laura Piña cómo planeamos, cómo hicimos para ir a buscar a su papá. Nos encontrábamos en un pueblo de Casacará, cerca de Codazzi. Tenemos un comandante, Sargento Cuellar, donde me da la orden a mí que vaya a Barranquilla, que allá está el soldado Gómez Payare, que me va a entregar 3 personas. Esa mujer, esa niña, que se sentía culpable de la muerte de su papá, porque el día que me lo entregaron a mí, él salió a buscarle una torta para su cumpleaños. Aunque los relatos son escabrosos, han servido para que se conozca la verdad, para que los familiares de estas personas puedan avanzar en su duelo y en el perdón. Por los testimonios de los militares implicados en estos casos, sí se puede decir que algunos de ellos se levantaban en la mañana a planear a qué personas iban a matar ese día para así ganarse un permiso o una condecoración. Por eso es tan importante que la JEP continúe las investigaciones. Recientemente, desde esta instancia fue imputado el general retirado Mario Montoya por 130 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en Antioquia entre 2002 y 2003. Según un auto de la JEP de más de 500 páginas, Montoya fue aparentemente responsable de estos delitos como comandante de la 4ª Brigada, presionando a las tropas. Según pruebas que reposan en el expediente, Montoya pedía a los soldados resultados que se medían en barriles de sangre, y si no había muertos, sus unidades debían ponerse al día en bajas. Uno podría entender que haya personas que no supieran que estos crímenes ocurrieron, o que otras, por desinformación o simple desinterés, los consideraron errores. Pero ya no se puede tapar el sol con un dedo. La historia del conflicto
conflicto en este país ha sido cruel, injusta y dolorosa, y nunca es tarde para enterarse. ADX Florense, la prisión de los criminales más peligrosos. Si la justicia determinara la culpabilidad de Uribe en estos hechos, una cárcel como la ADX Florense podría ser el destino más adecuado. Esta prisión de máxima seguridad está diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del mundo. Entre sus reclusos están Joaquín El Chapo Guzmán, Ted Kaczynski, Una Bomber, y otros terroristas y narcotraficantes. Los prisioneros pasan 23 horas al día en celdas de concreto sin contacto humano. La vigilancia es extrema, con métodos para evitar fugas y comunicación con el exterior. Otras masacres que han sido investigadas y presuntamente vinculadas a Uribe. Además de los crímenes mencionados, existen otras masacres y actos de violencia que han sido documentados por organismos judiciales y defensores de derechos humanos. Masacre de Mapiripán 1997, al menos 49 personas asesinadas por paramilitares en el Meta. Masacre de Chengue 2001, 27 personas asesinadas en Sucre. Masacre de Cajamarca 2004, en el Tolima, el ejército asesinó a campesinos bajo la modalidad de falsos positivos. Desapariciones forzadas en La Escombrera, se estima que cientos de cuerpos fueron arrojados en Medellín. Desvío del río Ranchería, esta acción dejó a comunidades indígenas bayús sin acceso al agua, causando la muerte de niños por desnutrición y sed. Estos hechos han sido investigados por la JEP y por organismos internacionales. Aunque Uribe insiste en su inocencia, cada vez surgen más testimonios que lo relacionan con estas atrocidades. ¿Por qué la ADX Florense sería la cárcel ideal para Uribe? Si llegara a ser hallado culpable, Álvaro Uribe Vélez debería cumplir una condena ejemplar. Muchos consideran que una prisión en Colombia no garantizaría un castigo adecuado debido a su influencia política y económica. En cambio, la ADX Florense es un lugar donde los prisioneros pierden todo tipo de privilegios. No tienen contacto con otros reclusos. No pueden recibir visitas con frecuencia. Pasan la mayor parte del tiempo en aislamiento total. Están bajo una vigilancia extrema que impide cualquier intento de fuga. Tal como Joaquín El Chapo Guzmán, Uribe pasaría sus días en una celda de 2 por 3 metros, sin acceso a la luz natural y sin posibilidad de contacto con el mundo exterior. Para muchos, este sería el destino adecuado para un exmandatario señalado de haber permitido y promovido, presuntamente, una de las etapas más sangrientas de la historia reciente de Colombia. Conclusión. Aunque Álvaro Uribe Vélez no ha sido condenado por la justicia, los hechos investigados por la JEP y otras instancias judiciales son contundentes. Las víctimas de las masacres y los crímenes de lesa humanidad aún claman justicia. Si llegara a ser declarado culpable, muchos creen que la justicia colombiana debería imponerle la pena más severa posible. Y si el Estado colombiano no lo hiciera, una extradición a Estados Unidos podría llevarlo a un destino similar al de El Chapo Guzmán, una celda en la ADX Florense, donde pagaría por los crímenes que presuntamente ocurrieron bajo su mandato. La historia no puede olvidar a las víctimas y la justicia debe prevalecer por encima de los intereses políticos. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.